la dipolaridad es permanente, instantánea, y la fuerza que los une, dipolo-dipolo. Y entre, por si acaso, puede ser que venga, y entre una molécula apolar y una polar, London, bipolaridad instantánea. Muy bien, pero hoy teníamos que ver una de esas grandes fuerzas que prácticamente hacen maravilla en la naturaleza, que explica por qué el hielo flota en el agua, que explica por qué esos grandes témpanos de hielo llamados iceberg flotan en el agua de mar y no se hunden, pesando enormes toneladas. Vamos a comprobar eso con el efecto del puente de hidrógeno. También vamos a demostrar por qué el agua no se volatiliza, por qué el agua se evapora, por qué hay que calentar el agua para que ésta se convierta en vapor, cuando hay otros líquidos que solamente con la temperatura del ambiente, intempestiva y bruscamente, se convierten de líquido a vapor. Todo eso lo vamos a aprender hoy día, muchachos. Todo eso. Y haremos la última fuerza intermolecular, mal llamada intermolecular, pero está dentro de ellas, el famoso ion dipolo. Y después haremos, como te vuelvo a repetir, la jerarquía de la intensidad de la fuerza química de todas las que hemos visto y desarrollemos las preguntas. ¿Ok? Muy bien, vamos entonces a hablar del puente de hidrógeno. Para algunos químicos, yo diría para algunos docentes de química, porque para los científicos creo que está claro el puente de hidrógeno, ¿no? Pero para algunos docentes, el puente de hidrógeno es un enlace. Pero más que un enlace, es una fuerza. Porque no vamos a enlazar nada. Por una fuerza se van a atraer las moléculas y se van a juntar. Entonces vamos a llamar puente de hidrógeno a esta fuerza. Vamos a poner entonces puente de hidrógeno. Repito, algunos autores químicos, algunos docentes químicos, le llaman enlace puente hidrógeno. No está mal en realidad porque al final enlace es unión. Pero lo que pasa es que cuando uno habla de enlace, habla de unión entre átomos. Y cuando hablas unión entre moléculas, más le llamas fuerza intermolecular, ¿no? Entonces hablemos del puente hidrógeno. El pH, conocido como la fuerza o enlace puente de hidrógeno. Ponemos ahí. Puente de hidrógeno. Ahí está. pH. Listo, puente de hidrógeno. A ver. Lo primero que hay que decir, puente de hidrógeno, es una fuerza dipolo-dipolo. No te equivoques, ¿ah? El puente de hidrógeno es una fuerza dipolo-dipolo, pero de mayor intensidad. Lo voy a poner ahí. Es una fuerza dipolo-dipolo de mayor intensidad. Lo voy a poner ahí. Es una fuerza dipolo-dipolo pero de mayor intensidad, o sea, más fuerte que un dipolo-dipolo normal. Es una fuerza dipolo-dipolo de mayor intensidad. De mayor intensidad. Ya está. Bien, entonces cuando ya yo estoy afirmando, si estoy afirmando que es una fuerza dipolo-dipolo, entonces se tiene que producir entre moléculas polares, que van a presentar bipolaridad permanente instantánea. Por eso es una fuerza llamada puente de hidrógeno. Ahora, ¿cómo se efectúa esta unión de esta fuerza? A ver. Se produce
se produce por la interacción del protón del átomo de hidrógeno. Se produce por la interacción del protón del átomo de hidrógeno se produce por una interacción, del protón de un átomo de hidrógeno con los electrones libres, de la otra molécula ya se produce por interacción del protón del átomo de hidrógeno. Bueno, pero aquí hay que ponerlo para que se entienda mucho mejor de un átomo, porque tiene que ser distinto. A ver, se produce por la interacción del protón del átomo de hidrógeno de una molécula. Hay que aclarar eso, ¿no? De una molécula con los electrones libres, de la otra molécula, que contenga a los átomos más electronegativos. ¿Quiénes son los más electronegativos? Vamos a ver. ¿Quiénes son los más electronegativos? FON. A los átomos más electronegativos. ¿Quiénes son estos? FON. Flúor, oxígeno, nitrógeno. Flúor, oxígeno. Y el que vamos a unir acá es el protón del hidrógeno. Ahí está. Ya, entonces, voy a aclarar teóricamente, después voy a hacer los ejercicios de la aplicación. A ver, el puente hidrógeno se produce entre moléculas polares, apolares nunca. Para que se produzca esta fuerza tiene que ser entre moléculas polares. ¿Pero cómo? Dos moléculas. El protón del hidrógeno de una molécula, protón es carga positiva, el protón del átomo de hidrógeno de una molécula se acerca hacia los electrones libres de la otra molécula que contenga los átomos más electronegativos de la naturaleza. Llámese flúor, oxígeno y nitrógeno. Entonces, el protón del hidrógeno es una carga positiva. Tiene que ser atraído por los electrones libres de los átomos que tienen mayor electronegatividad porque son más fuertes. Entonces, positivo con negativo se atraen y esa interacción, esa unión, produce luego una fuerza que la va a mantener unida, llamada puente hidrógeno. Además, porque no es cualquier puente hidrógeno, además, para que esto se verifique, el enlace covalente de esa molécula que va a ser atraída, el enlace covalente también tiene que ser FON. También tiene que tener la unión del hidrógeno con flúor, oxígeno, nitrógeno. Si no tiene esa unión, no hay puente hidrógeno. Vamos a ver el caso más simple. Entonces, esa observación la voy a poner aquí al final.
Entonces, se produce por la interacción o la unión del protón del átomo de hidrógeno de una molécula con los electrones libres de la otra molécula que presente los átomos más electronegativos, flúor, oxígeno y nitrógeno. Pero para que esa fuerza o enlace puente hidrógeno se manifieste y se pueda observar internamente, el enlace covalente también tiene que ser FON. Ojo, el enlace covalente también tiene que ser FON. También tiene que ser hidrógeno con FON. ¿Ok? No solamente es entre moléculas, internamente el enlace también tiene que ser FON. O sea, hidrógeno con cualquiera de esos tres. Vamos a ver el caso más simple. 2 moléculas de agua. Es que una cosa es que yo lo escriba literalmente, que lo defina, pero lo que tengo que observar es el gráfico. Entonces, ¿cuál es el ejemplo más práctico, más simple, más entendible? 2 moléculas de agua. Entonces voy a dibujar 2 moléculas de agua. Ejemplo. Bueno, menos mal que a estas alturas ya sabemos dibujar agua. Ya sabemos dibujar la molécula de agua. Ya sabemos. Oxígeno al centro. Hidrógeno, hidrógeno. ¿Listo? Enlace covalente y sus 2 pares libres. Ya está. Bueno, como te das cuenta, he dibujado una molécula de agua, pero ahí no hay puente de hidrógeno. No hay. No hay. Tiene que haber mínimo 2 moléculas para que exista puente de hidrógeno. Lo que tú ves acá es el enlace covalente polar. Enlace covalente polar, pero no es la fuerza puente de hidrógeno. Para que se logre obtener una fuerza, tiene que haber mínimo 2 moléculas. Y solamente dibujar uno. Falta dibujar la otra. Voy a dibujar la otra. Ahí está la otra molécula. Entonces, siempre con su enlace covalente, sus pares libres. Ya está. Listo. Muy bien, muchachos. Ahí ustedes pueden ver 2 moléculas. Ahí pueden ver 2 moléculas de agua. He tomado como ejemplo 2 moléculas de agua. Ya. ¿Cómo se produce el puente de hidrógeno? Tomo una molécula de agua y digo lo siguiente. El agua tiene un átomo de hidrógeno. El hidrógeno tiene un protón en el núcleo y un electrón en la zona extranuclear. Pero su único electrón ya no está. ¿Por qué? Porque se ha compartido con el oxígeno. El único electrón que tenía el hidrógeno, el único electrón, se compartió con el oxígeno. Entonces, ¿qué le está quedando al hidrógeno? El protón en su núcleo. ¿Y cómo lo va a simbolizar? Con una carga positiva. Esto es el protón. Electrón ya no hay. Ya no hay electrón, muchachos. Ya no hay electrón. Porque el único electrón que tenía el hidrógeno ya lo compartió con el oxígeno. Por eso se formó el enlace covalente. Le está quedando el protón en el núcleo. ¿Qué va a pasar? Ese protón del átomo de hidrógeno
puente hidrógeno se va a formar de la interacción o de la unión del protón del hidrógeno. ¿Por qué? Porque su único electrón que estaba en la capa externa ha compartido con el oxígeno que está acá, formando el enlace covalente polar. Pero el protón que está en el núcleo se va a acercar hacia la otra molécula donde están los electrones libres de los átomos que presenten la mayor electronegatividad, que puede ser flúor, oxígeno, nitrógeno. En este caso, oxígeno. Este acercamiento que voy a poner con plumón rojo señala la atracción puente hidrógeno. Acá están los electrones libres y esto que está acá es el famoso puente hidrógeno. Ese es el puente hidrógeno. Entonces, si yo lo digo teóricamente, el puente hidrógeno se produce entre moléculas polares y tiene una intensidad mayor que dipolo-dipolo. ¿Cómo se produce? Por la unión o interacción del protón del hidrógeno de una molécula con los electrones libres de la otra molécula, pero que contenga a los átomos más electronegativos. Llámese flúor, oxígeno o nitrógeno. Pero otra cosa importante. Internamente, su enlace covalente también tiene FON, porque el hidrógeno se ha unido con el oxígeno. Por eso hay puente hidrógeno. A ver, ¿qué pasa si yo uno dos moléculas de fosfina? A ver, vamos a ver. Ejemplo. A ver. Voy a dibujar fósforo. Bien, se entiende que los enlaces covalentes se van a formar acá. Muy bien. Primero tengo que decirles que hay dos moléculas polares. Tengo que decirles que hay dos moléculas polares acá. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? El protón del hidrógeno que tú vas a ver acá, el protón del hidrógeno se va a acercar hacia los electrones libres de él, pero él no es FON. Él no es FON. Entonces, aquí sí hay una atracción, pero no es puente hidrógeno. Pero son moléculas polares, entonces será dipolo-dipolo. Pero no hay puente hidrógeno. No hay puente hidrógeno. No hay. No hay puente hidrógeno, muchachos. No hay. Ahora, si pongo una molécula de azano con una molécula de agua, a ver, vamos a dibujar una molécula de azano, o sea, amoníaco. Vamos a dibujar una molécula de azano. El azano es este. Y una molécula de agua. Ya. Voy a poner sus enlaces covalentes. Y su par libre. Ya está. Miren, miren chicos, ¿ah? Miren lo que va a pasar aquí, ¿ah? Miren lo que va a pasar, ¿ah? Una molécula de azano y una molécula de agua. El protón de él se va a acercar a los electrones libres de él. El protón de él se va a acercar a los electrones libres de él.
Pero si ustedes se dan cuenta, dentro de la molécula que se va a unir, también hay enlace característico FON, hidrógeno con nitrógeno, también cumple. Y acá, electrones libres. Esto es puente hidrógeno. Entonces, se va a producir el puente de hidrógeno cuando una molécula, cuando el protón del hidrógeno de una molécula se acerca hacia los electrones libres de la otra molécula, pero que contenga a los tres átomos más electronegativos, flúor, oxígeno y nitrógeno. ¿Por qué no se logró acá? Porque el fósforo no está incluido en ese grupo de los que tienen mayor electronegatividad. Por eso no hay puente hidrógeno. Pero por el CCO3, sí, porque los dos son moléculas polares. Entonces, si no hay puente hidrógeno, ¿qué hay? Dipolo, dipolo. Pero además te garantiza la fuerza puente hidrógeno porque en el interior su enlace covalente también tiene la característica de unir hidrógeno con FON, que en este caso es nitrógeno. Si pongo una molécula de fosfina con agua, ¿habrá puente hidrógeno? Veamos. Con esto cierro los ejemplos y demostraré algunas cositas más. Ejemplo. Ya está. Vamos a ¿qué nos sale? Muy bien. Tomemos el protón de él y acerquemos a los electrones libres de la. Bien, pregunta, ¿hay puente hidrógeno? ¿Hay puente hidrógeno? No, no hay puente hidrógeno. ¿Por qué, profe, no hay? Si el protón del hidrógeno se está acercando a los electrones libres del oxígeno de la otra molécula. No hay, porque internamente el enlace covalente no es FON. El enlace covalente no es FON. ¿Pero son moléculas polares? Sí. ¿Se van a unir? Sí. Pero la fuerza no va a ser tan intensa. Se va a llamar dipolo-dipolo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, chicos, muchachos? confirmen, por favor. ¿Cómo vamos? ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? Así como yo, ya perdimos. Ya, está todo bien hasta acá. Es que si está todo claro, igual que yo, ya perdimos. Ya. Oiga, chicos, todo está bien, ¿no? No me mientan, ¿ah? Todo está bien. Jennifer, por favor. Jennifer, por favor. Ya sabes, químicamente el corazón. Profe, acá tengo una pregunta. Dímela. Profe, si son los átomos más electronegativos, ¿no debería estar el cloro también? No, porque el cloro no es el más electronegativo. Se toman a los tres primeros elementos de cada grupo. Quien esté preguntando, te contesto. Los tres más fuertes son los tres que forman parte del grupo de los primeros grupos en la tabla periódica 5, 6 y 7. Son los que inician los grupos de la tabla. ¿Por qué? Porque son más pequeños. Y porque son más pequeños, son más fuertes. Por ejemplo, el flúor es más fuerte que el cloro. Tiene mayor electronegatividad. El oxígeno es más fuerte que el cloro. Tiene mayor electronegatividad. En el caso del nitrógeno, el cloro se dan, pero se le considera el nitrógeno ser más electronegativo. Entonces, por eso se han tomado los primeros elementos de cada grupo. Del grupo 5, del grupo 6 y del grupo 7. Porque, aunque tú veas la tabla periódica, el cloro debajo del flúor significa que el cloro es menos electronegativo que el flúor. Pero el oxígeno que está al costado tiene mayor electronegatividad que el cloro. Porque siempre se mira hacia arriba, no hacia la derecha. Ya. A ver, Daniela, ¿por qué no hay puente de hidrógeno acá? Si estoy uniendo el hidrógeno con el oxígeno. Para garantizar el enlace covalente que se va a unir, él también tiene que tener hidrógeno con FON, y no lo tiene.
porque se está uniendo hidrógeno con fósforo, y fósforo no se considera. Por eso se le llama puente hidrógeno. Porque el puente lo hace el hidrógeno, por eso se llama puente de hidrógeno, porque el puente lo hace el hidrógeno hacia los átomos de mayor electronegatividad. Pero internamente también tiene que estar ese puente. Ese hidrógeno tiene que estar enlazado covalentemente con flúor, oxígeno y nitrógeno. Y en el caso del hidrógeno con el fósforo no cumple. Por eso son moléculas polares. Sí se atraen, sí se unen, pero no por puente hidrógeno, sino por dipolo-dipolo. ¿Está bien, Danielita? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ah, buena pregunta. Si no hubieran pares libres, no hay puente hidrógeno. ¿Por qué? Porque yo dije entre moléculas polares. Y generalmente las moléculas polares tienen pares de electrones libres. Si no hay electrones libres, ya no hay atracción. Pues. NH5 no existe. ¿NH5? Es NH3, por si acaso. Es NH3, no es NH5. Si fuese NH3 con agua, sí se atraen, pues. Sí se atraen. Acá está. NH3 con agua sí se atraen. Hay puente hidrógeno. Es más, entre dos moléculas NH3 también. También. Siempre que hagas el puente hidrógeno, la unión de una molécula hacia la otra, recuerda que el enlace covalente que esté dentro de la molécula también tiene que formar puente hidrógeno. ¿Alguna otra pregunta? NH5 no existe. Si el nitrógeno tiene solamente 5 electrones de valencia, solamente puede compartir 3 electrones. No puede compartir más. Por eso no existe, ¿no? Recuerda que el nitrógeno está en el grupo 5A. De los 5, solamente puede compartir 3 electrones. No puede compartir más. Le queda para libre. No. El hidrógeno se acerca. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es protón. Es la carga positiva, el protón. No es el electrón del hidrógeno, es el protón de carga positiva que está en el núcleo. Y ese se acerca hacia los electrones libres de la otra molécula porque tiene a los átomos de mayor fuerza de la naturaleza. ¿Quiénes son? Flúor, oxígeno y nitrógeno. Esos electrones libres que tiene el FON, flúor, oxígeno y nitrógeno, le hacen tener una región de alta densidad electrónica muy alta que hace que el protón de la molécula sea atraído fuertemente. Y al unirse se arma una fuerza muy intensa llamada puente hidrógeno. Muy bien, pero aquí ¿hay compartición? Por supuesto que no hay compartición. No, las fuerzas intermoleculares no comparten electrones. Los que comparten son los enlaces covalentes. Las fuerzas que estamos viendo solamente son atracciones entre moléculas. No hay compartición de electrones. Claro, por eso no es un enlace. Lo que pasa es que el sinónimo de enlace significa unión. Entonces, cuando los químicos hablan de enlaces, lo dividen en dos puntos. Los enlaces interatómicos entre átomos, donde hay transferencia de electrones y compartición iónico, covalente o metálico, y el otro grupo de los enlaces intermoleculares, o sea, unión entre moléculas, pero no con compartición ni nada, por atracción, por atracción. Mi puño se junta con el otro puño, pero no hay compartición nada entre ellos, solo se atraen, nada más. Eso se llama fuerza intermolecular. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, el nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno, pero por supuesto, claro. El hidrógeno, si no me equivoco, su electronegatividad es 2,1. El nitrógeno es 2,5. El oxígeno es 3,5, si no me equivoco. Y el flúor es 4. Ahí no vas a dar cuenta.
Por eso se trabaja con los 3 átomos de mayor electronegatividad de cada grupo, 5, 6, 7. Bien, entonces cuando ya tú tienes la idea de que las moléculas han formado puente hidrógeno, viene un concepto. Líquidos asociados. Cuando tú escuches esta palabra, ¿quiénes son líquidos asociados? Te voy a decir quiénes son. Ojo. Se denominan líquidos asociados. Se denomina líquidos asociados. Se denomina líquidos asociados aquellas sustancias que presentan entre sus moléculas puente de hidrógeno. Se le llama líquidos asociados, escúchenme, se denomina líquidos asociados aquellas sustancias que forman puente de hidrógeno entre sus moléculas. Que forman puente de hidrógeno entre sus moléculas. A eso se le llama líquidos asociados entre sus moléculas. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Ustedes van a ver en algunas preguntas y le van a decir, ¿estos dos líquidos se le llaman asociados? ¿Cómo te vas a dar cuenta que los dos líquidos son asociados? Porque cada líquido, en su interior, cada líquido presenta puente de hidrógeno. Profe Víctor, dime, este líquido, profe, entre sus moléculas tiene puente de hidrógeno porque es el agua. Chévere. Pero este líquido, profe, entre sus moléculas no presenta puente de hidrógeno, solo dipolo y polo. Entonces, no son líquidos asociados. ¿Qué te parece? Profe Víctor, no entendí. Si yo tengo una botella con agua químicamente pura, H2O, agua químicamente pura, H2O, dentro de ese líquido, que es una sustancia, porque es un líquido, es un estado de la materia, me quedo corto, hay cuatrillones, quintillones de moléculas de agua, que no lo podemos ver, pero todas las moléculas están ahí. Y entre ellas están formando puente de hidrógeno. Pero al costado tengo otra botella. ¿De qué? De fosfina, pH 3. También hay trillones, cuatrillones de moléculas entre ellas que se están uniendo. Pero el pH 3 entre ellas no forma puente de hidrógeno. Si los mezclo, no son líquidos asociados. Pero se pueden mezclar, sí, porque los son polares. Y entonces, en esa mezcla solamente encontraría puente de hidrógeno por el agua, pero no por la fosfina. Por eso no son líquidos asociados. Para que sean líquidos asociados, tengo una botella de agua, puente de hidrógeno entre sus moléculas. Tengo una botella de azano, NH3, entre sus moléculas también hay puente de hidrógeno. Ambos separadamente tienen puente de hidrógeno. Si los mezclo, la química le llama líquidos asociados. ¿Por qué? Porque cada una entre sus moléculas presenta puente de hidrógeno. Entonces, ¿cómo lo vas a representar? Así. Ejemplo. Son líquidos asociados. Ejemplo. Son líquidos asociados.
Oye, son líquidos asociados, agua líquida y azar. Listo, señores, esos dos son líquidos asociados, porque los dos presentan puente de hidrógeno entre sus moléculas. Por ejemplo, chicos, cuando cada sustancia, porque ahora estamos hablando de sustancia, no estamos hablando solamente de una molécula. Esto no es una molécula, es una sustancia. Cuando tú le pones el estado de la materia, es sustancia. Está formado por miles, trillones, cuatrillones, quintillones de moléculas de ellas. Entonces, esta es una botella de agua de 1 litro, medio litro, lo que sea, pero entre sus moléculas forma puente hidrógeno. Y este es el azano. Entre sus moléculas forma puente hidrógeno. O sea, los dos forman puente hidrógeno. Si los mezclo, líquidos asociados. ¿Quiénes no son líquidos asociados? Lo voy a poner ahí. No son. Ojo. No son líquidos asociados. No son, por ejemplo, la fosfina y el agua. Ya no son. Sí, el agua tiene puente hidrógeno, pero la fosfina no, pues. ¿Se pueden unir? Sí. ¿Lo puedo mezclar? Sí, porque los dos son polares. Pero esa mezcla no se le puede llamar líquidos asociados. No son líquidos asociados. Ya está. Chicos, entonces, para que sean líquidos asociados, independientemente, cada líquido debe tener entre sus moléculas puente hidrógeno. No es que solamente tenga uno, no, tiene que tener los dos. Entonces, no le puede llamar líquidos asociados. Pero, si tú mezclas, por ejemplo, si tú mezclas el agua con la fosfina y te preguntan, tú mezclas el agua con la fosfina, escúchame, si mezclas el agua con la fosfina y te preguntan qué fuerzas intermoleculares están presentes, tú respondes, entre las dos hay London. Entre las dos hay dipolo-dipolo. Entre las dos hay puente de hidrógeno. Las tres fuerzas están ahí. Ahí se van a notar las tres fuerzas. London porque todas tienen London. Todas tienen London. Pero, ¿por qué digo dipolo-dipolo? Porque entre las moléculas pH3, que son polares, hay dipolo-dipolo. ¿Por qué digo puente de hidrógeno? Porque entre las moléculas del agua hay puente de hidrógeno. Entonces, están presentes las tres fuerzas. London, dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. En cambio, aquí, ¿qué vas a responder? Aquí, ¿qué respondes? Aquí, ¿qué respondes? ¿Qué fuerzas están presentes en el agua con el amoníaco o azano? Solamente pones London y puente de hidrógeno. Ya no ponga dipolo-dipolo. ¿Por qué? ¿Por qué no pone dipolo-dipolo? Porque el puente de hidrógeno es una fuerza dipolo-dipolo en mayor intensidad. Covalente no puede poner porque covalente no es una fuerza, es un enlace. Cuando se te pregunte qué fuerzas químicas participan, ahí sí. Pero cuando te digan solamente fuerzas, London, dipolo-dipolo, puente hidrógeno.
¿Está bien? ¿Entendieron? Vuelvo a repetir. Como ellos son líquidos asociados y los dos presentan puente de hidrógeno, el dipolo-dipolo ya no se manifiesta. Porque el puente de hidrógeno es un dipolo-dipolo de mayor intensidad. Entonces, cuando ellos los mezclas, ¿qué es una mezcla? Conserva sus propiedades, no se pierde. Entonces, si las botellas con ese contenido, si el contenido de esas botellas tiene puente de hidrógeno, ambas, cuando tú lo mezclas, sigue teniendo puente de hidrógeno. Por eso, ¿qué fuerzas están presentes en esta mezcla? London y puente de hidrógeno. ¿Qué fuerzas están presentes en esta mezcla? London, dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. Ahora, si te preguntan, ¿qué fuerza predomina en esa mezcla? O sea, la fuerza predominante va a ser la de mayor intensidad. Cuando te pregunte quién va a ser la fuerza predominante de todas ellas, puente de hidrógeno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo está bien? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Están seguros, no? En los líquidos que no son asociados, dipolo-dipolo. Si no son líquidos asociados, dipolo-dipolo. Ahora, cuando se mezcla, cuando te hablan de mezcla, hay que considerar la fuerza que interviene cada uno. Claro, entonces la pregunta es, ¿no? ¿Qué fuerza tienes que vencer? Por ejemplo, ¿qué fuerza tienes que vencer en el agua líquida para que se convierta en vapor? ¿A qué fuerza tienes que destruir? Puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. London, eso quedan de lado, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué fuerza tienes que vencer para que el bromo líquido se convierta en gas? O sea, el bromo 2. Para que el bromo líquido se convierta en gas. ¿Qué fuerza tienes que vencer? London. London. Porque son apolares. Entonces, cuando tú tienes la molécula y sabes qué fuerza interviene, toma la predominante y esa hay que destruir para que se haga el cambio de estado. Ahora entiendes entonces por qué el agua hay que calentarlo para ebullirlo y por qué hay que llevarlo hasta 100 grados, por la gran fuerza que mantiene unidas sus moléculas. ¿Quién es la fuerza? Puente de hidrógeno. Muy bien, voy a cerrar con la última fuerza, que para muchos entendidos no es una fuerza intermolecular, porque no se produce entre moléculas. Sin embargo, uno de ellos sí se forma entre moléculas. Entonces lo han catalogado como el intermedio entre lo molecular y lo atómico. Su nombre, esta fuerza, John Dipolo. Y con esto cerramos todas las fuerzas intermoleculares. Muy bien, ahora, después de puente hidrógeno viene la última. Entonces, ¿qué hemos visto primero? London, entre moléculas apolares. ¿Qué vimos después? Dipolo-dipolo, entre moléculas polares. ¿Y qué estábamos viendo hoy día? Puente hidrógeno, un dipolo-dipolo de mayor intensidad. ¿Cómo se forma? Ya lo explicamos. ¿Y ahora qué voy a ver? Una mezcla llamada John Dipolo. Muy bien, esta es entonces la tercera fuerza, ¿no? Claro, porque la primera era London, la segunda dipolo-dipolo, sino que este es un dipolo-dipolo de mayor intensidad, ¿no? Muy bien, viene la fuerza John Dipolo. Profe Víctor, ¿cómo es esta fuerza John Dipolo?
Esta fuerza se presenta cuando se mezcla un compuesto iónico, pues se llama ion, con una sustancia molecular, o sea que presente polaridad. Entonces, el ion dipolo se forma por una mezcla. El ion dipolo se presenta en mezclas entre un compuesto de naturaleza iónica, y un compuesto molecular, o sea que tenga polaridad. Se presenta en mezclas entre un compuesto iónico de ahí el nombre de ion, y una sustancia molecular. Obviamente que sea moléculas polares, ¿no? Para que tenga par libre de electrones. Ahí está. El ejemplo más saltante que grafica esto es la salmuera. Ejemplo, salmuera. Para los que no saben qué es la salmuera, es el agua salada. O sea, la combinación del cloruro, la mezcla de cloruro de sodio y agua. Chicos, la salmuera es el agua salada. La salmuera es el agua salada. En la mezcla, no es una combinación, no. Es una mezcla entre el cloruro de sodio puro, químicamente puro, y el agua, químicamente pura. Las dos son químicamente puras. No es el agua potable. No trabajamos con agua potable porque el agua potable tiene iones. Es el agua molecular, el H2O, el agua químicamente pura. Y el cloruro de sodio no es la sal de mesa. No es la sal que utilizamos acá en la cocina. Esa tiene yodo. Es la sal gema, la pura, cloruro de sodio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se forma esta fuerza de ion dipolo? A ver. El agua, ya sabemos que es una molécula polar. Entonces pongo el agua aquí. Con sus enlaces covalentes, ¿no? Y sus pares libres. Bien, esta es una molécula de agua. Estoy tomando una partícula de toda la sustancia, es una molécula de agua. Y ahora voy a poner una red cristalina. Profe, ¿por qué? Porque el cloruro de sodio es un compuesto iónico. Y por ser compuesto iónico forma redes cristalinas, formada por un catión y un anión. ¿Quién es el catión? El metal. ¿Quién es el metal? El sodio. ¿Y quién es el anión? El cloro, -1. Entonces, sus redes cristalinas han formado por el catión de sodio y el anión del cloro. ¿Cómo interactúan los dos si tienes uno que es iónico y el otro que es molecular? Por eso se llama ion dipolo, porque el agua forma moléculas polares y la fuerza que tiene es dipolo-dipolo. Solamente que entre sus moléculas es puente hidrógeno. Pero ahí no estoy trabajando entre sus moléculas. Yo no estoy trabajando entre molécula de agua, estoy haciendo una molécula de agua con el iónico. Miren la interacción, por favor. Miren la interacción. El protón, el catión del sodio, positivo es atraído
por los electrones libres del oxígeno. Y el protón del hidrógeno es atraído por el anión del cloro. Esta interacción que tú ves acá entre ellos dos se denomina ion dipolo. Señores, chicos y chicas, tienes el ion dipolo. Ese es el ion dipolo. Que para muchos entendido no es una fuerza intermolecular, porque no se produce entre moléculas. La interacción la hace una molécula polar como el agua con una red cristalina del iónico. Pero hay atracción, claro que hay atracción. Entonces, ¿ahora entiendes por qué el agua disuelve las sales? Ahí está, se han mezclado. Lo va a disolver. Por eso es una mezcla. Lo va a disolver. Pero cada uno conserva sus propiedades físicas, cada uno conserva. Y es este ion dipolo. La unión o interacción entre una red cristalina formada por un compuesto iónico y una molécula polar, obviamente que tiene pares libres de electrones. ¿Cómo se atrae? El catión del compuesto iónico, el catión, se acerca a los electrones libres de la molécula polar. Y el protón del hidrógeno de esa molécula polar es atraído por el anión del compuesto iónico. Entonces, en esa interacción generan una fuerza entre los dos llamada ion dipolo. Profe Víctor, dime. ¿Se puede producir ion dipolo entre un compuesto iónico y una molécula apolar? No. ¿Por qué, profe? Porque la molécula polar no tiene electrones libres. Entonces, ¿cómo se atrae? ¿Verdad, no, profe? Fue una preguntita nada más. ¿Está bien? Todas las preguntas están bien hechas. Yo siempre he dicho, no hay pregunta tonta. En la ciencia no hay pregunta tonta. Tonto es el que pregunta. No, mentira, es una broma. No hay preguntas tontas. No hay, no existe. Todas las preguntas son bien hechas. Porque la duda está ahí, ¿no? Bueno, tienes todas las fuerzas químicas. Ahora, lo que voy a hacer es colocar la intensidad de las fuerzas químicas. Vamos a poner la intensidad, ¿ya? Vamos a poner la intensidad. Vamos a poner la intensidad de las fuerzas químicas. Porque ya están todas. Aunque no lo creas, ya están todas las fuerzas químicas. Vamos a poner la intensidad. Mire esta parte, ¿ah? Mira que aquí viene ya la aplicación. Intensidad de las fuerzas químicas. Muy bien, vamos a ver la intensidad de las fuerzas químicas. De todas las fuerzas de enlace que hemos estudiado, ¿quién es la más débil? ¿Quién es la más débil? Muy bien, va London primero. Va London, llamada dispersión de London también. ¿eh? London primero. ¿Quién es mayor que London? Dipolo, dipolo, muy bien. ¿Quién es mayor que dipolo, dipolo? Puente de hidrógeno. ¿Quién es mayor que puente de hidrógeno? Ion dipolo. Y ahí se acabaron las fuerzas intermoleculares. Aquí se acabaron las fuerzas intermoleculares. Aquí se acabaron las fuerzas intermoleculares. Listo. ¿Quién es mayor que ion dipolo? ¿Quién es mayor que el ion dipolo?
El enlace covalente. El enlace covalente. El enlace covalente. Y va a tener mayor intensidad el enlace covalente polar que la polar. Porque la polar suma 0. Sumatoria 0. El polar es diferente 0. ¿Quién es mayor que el enlace covalente? Iónico. ¿Quién es mayor que el iónico? Metálico. Y estos enlaces son interatómicos, porque se producen entre átomos. Listo, chicos, tienen la intensidad de las fuerzas químicas. Entonces, si te preguntan en un examen, escúchame, si en un examen te preguntan, ¿cuál es la fuerza química de mayor intensidad? Tú vas a responder enlace metálico. Pero si te preguntan, ¿cuál es la fuerza intermolecular de mayor intensidad? Vas a contestar ion dipolo. ¿Ok? ¿Me entendiste? ¿Entendiste lo que dije? ¿Entendiste lo que dije? Voy a repetir. Si me preguntan, me siento un ratito. Si me preguntan, ¿quién es la fuerza química de mayor intensidad? Metálico. Si me preguntan, ¿quién es la fuerza intermolecular de mayor intensidad? Ion dipolo. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Noelia, Cristel, ¿me entendieron, chicas? Kevin, Cristel, Giancarlo, Renzo, chicos, ¿entendieron? A ver, demuéstrame que has entendido. Te voy a poner un ejemplo, pero de aplicación, no de teoría. Te voy a poner un ejemplo. Si es que has entendido, te voy a poner un ejemplo. Ejemplo. Ordena en forma creciente a su punto de fusión. Ya. Quiero que las 6 sustancias que voy a poner aquí, las coloques en función creciente a su punto de fusión. Todas se van a encontrar en estado sólido, porque el punto de fusión es pasar de sólido a líquido. Entonces a todas las voy a considerar en estado sólido. Y lo que necesitamos es ordenarlo de menor a mayor punto de fusión. ¿Ok? Listo. Ahí se ve, no está choco. A ver.
Ya está. A ver. He colocado 6 clases de materia ahí. Voy a acercarlo un poquito. He colocado 6 clases de materia. Todos en estado sólido. Porque si necesito su punto de fusión, obviamente, ahora está acá, ¿no? 5 nomás ya. Como quiero punto de fusión, tengo que pasar todo a líquido. Como todo está en sólido y quiero el punto de fusión, es pasar el sólido a líquido. O sea, tengo que calentar a todos ellos para que se convierta en líquido. Quiero que tú lo ordenes en forma creciente a su punto de fusión. Te doy 30 segundos, pero 1 minuto para que lo hagas. Salud. Aquí me hace mostrar si has entendido esta fuerza química. Muy bien. El tiempo ha terminado. ¿Cuál es el orden creciente de su punto de fusión? Respuesta. 2, 5, 1, 3, 4. Jennifer dice 2, 5, 3, 1, 4. Jennifer dice 2, 5, 3, 1, 4. Y por ahí he visto 2, 5, 1, 3, 4. Giancarlo también dice 2, 5, 3, 1, 4. Gustavo también dice 2, 5, 3, 1, 4. A ver, ponemos 2, 5, 3, 1 y 4. Bueno, este es número romano, no te lo está poniendo en números arábigos, pero es lo mismo. A ver, parece que la mayoría coincide con eso. Vamos a ver. Cloruro de sodio. ¿Qué tengo que ver cada uno? Cloruro de sodio, iónico. Cloruro de sodio es un compuesto iónico. Está formado por enlaces iónicos. Enlace iónico. Bromo 2. Bromo es no metal. Bromo, apolar. Si es molécula polar, London. HF. HF. Molécula HF, puente hidrógeno. Hidrógeno unido con flúor y este unido con hidrógeno con flúor, puente hidrógeno. Puente hidrógeno. Cobre sólido, cobre metálico, enlace metálico. Es un metal. Es un metal. SO2, molécula polar, pero no forma puente hidrógeno, pero es polar, dipolo-dipolo. Ahora sí, la intensidad de las fuerzas químicas. La respuesta es, va primero London, 2 romano. Luego sigue dipolo-dipolo, 5 romano. Luego sigue puente hidrógeno, 3 romano. Luego sigue enlace iónico, 1 romano. Y cerramos con 4. Muy bien, muchachos, los que contestaron 2, 5, 3, 1, 4, aprendieron qué son las fuerzas químicas. Muy bien, ahí tiene la respuesta. Así pregunta agraria. Así pregunta agraria. Así pregunta agraria.
Cuando uno ya sabe fuerzas intermoleculares, ya sabe comparar con sustancias químicas. ¿Por qué? Porque sabe cada sustancia qué tipo de fuerza interviene. Y se va ordenando nada más, ¿no? Y se ordena. Bien, otras preguntas. El puente hidrógeno es una fuerza, pero algunos químicos le llaman enlace porque al final se unen. No hay compartición de ellos, pero se unen, porque unión es juntarse. Entonces, en realidad, el puente hidrógeno es una fuerza, pero algunos le llaman enlace por la unión que tienen. Así que vas a ver en algunos libros enlace, en otros de fuerza. Pero no hay compartición de electrones, no hay nada de eso. No se comparten electrones. Las comparticiones se hacen acá. Las transferencias de electrones se hacen acá. ¿Acá qué pasa? Acá solamente hay un mar de electrones nadando, ¿no? Los cationes nadando un mar de electrones. Pero aquí no hay nada de eso. Acá hay acercamiento entre moléculas por fuerzas eléctricas contrarias. Un positivo con un negativo se atraen. Pero no hay compartición, no hay transferencia, no hay nada. A ver, otro tipo de pregunta. A ver, otro tipo de pregunta. Otro tipo de pregunta. A ver. Ejemplo. ¿Qué fuerza tienes que vencer? Ojo, mira lo que te voy a poner. Ejemplo. ¿Qué fuerza tienes que vencer para que, puntos supresivos, bien, vamos a hacer un cambio de estado, pero yo tengo que vencer una fuerza que esa sustancia tiene para que cambie el estado. Porque todas tienen London, ¿me acuerdas? ¿Ya? A ver. Quiero vencer la fuerza, por ejemplo, del SO3 que está en estado líquido, lo quiero convertir en gas. O sea, como está en líquido, hay fuerza que los une, pero quiero que se convierta en gas. Primero, el SO3 líquido convertido en SO3 gas. Listo, ¿qué fuerza tengo que vencer para que el SO3 líquido se convierta en gas? ¿Qué fuerza tengo que vencer para que el alcohol que está en estado líquido se convierta en vapor? ¿Qué fuerza tengo que vencer para que el yodo sólido se convierta en yodo líquido? ¿Qué fuerza tengo que vencer para que el cloroformo que se encuentra en el estado líquido pase a estado gaseoso? ¿Qué fuerza tengo que vencer para que el cloruro de potasio acuoso ya está? Listo, ahí tienes algunos ejemplos. Luego, otra pregunta. Otra pregunta. ¿Por qué el hielo flota en el agua? Una más. ¿Qué gases pueden licuarse fácilmente?
Por último, ¿quién es más volátil? ¿El agua, el alcohol o el éter? Listo. Ahí tienes 3 preguntas, pero recontra importantes. Y son tipo agraria. Tipo agraria, muchachos. Ahí está. La primera, ¿qué fuerza tiene que vencer para que esa sustancia cambie de estado? Eso significa que a la izquierda las moléculas están unidas por una fuerza muy intensa. Hay que vencerlas. A ver, vamos a ver, ¿cómo hallamos estas respuestas? Primero, tú tienes que identificar, escúchame, ¿eh? Primero tienes que identificar si son moléculas, hay que identificar si son polares o apolares. Porque si las moléculas son apolares, London. Ahora, si las moléculas son polares, hay que ver si forman puente hidrógeno. Porque si no forman puente hidrógeno, es dipolo-dipolo. Y si lo forman, es puente hidrógeno. SO3, ¿es una molécula polar o apolar? SO3, ¿es polar o apolar? SO3 es apolar. Y entre moléculas apolares, ¿qué fuerzas intervienen? London. Entonces, ¿a quién hay que vencer? A London. La primera respuesta es London. ¿Por qué? Porque son moléculas apolares. Y cuando las moléculas son apolares, la única fuerza que interviene es London. Esto porque es apolar. Listo. Segundo, este es el metanol. Metanol es un alcohol. Los alcoholes son polares. Pero mi pregunta es, ¿tiene o no tiene puente hidrógeno? Sí, por el OH. Entonces, si hay puente hidrógeno entre moléculas, hay puente hidrógeno. Entonces, estas son moléculas polares. ¿Tiene London? Sí, tiene London. Son dipolo y polo, pero de mayor intensidad. La fuerza que mantiene unida a la molécula del alcohol es puente hidrógeno. ¿A quién hay que vencer? A puente hidrógeno. Yodo molecular, ¿qué es? ¿Yodo qué es? ¿Polar o apolar? El yodo, apolar, así que es London. CH3C de cloroformo. Muy bien, la molécula es polar, dipolo-dipolo. Y aquí, el cloruro de potasio
está en solución acuosa. ¿Qué fuerza tengo que vencer para separar la sal del agua? Iónico no. Ion dipolo, muy bien. ¿Por qué? Porque lo estoy pasando, lo estoy separando para convertirlo, no convertirlo, sino para dejar la sal sola. Entonces, cuando te ponen así, es acuoso, que significa que está disuelta en el agua. Entonces, pero yo no quiero la sal disuelta en el agua, quiero la sal sola. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Separarlo. Porque es una mezcla. No tengo que vencer puente hidrógeno no tiene el agua, quiero al cloruro de potasio. Y como está mezclado con el agua, ¿qué tengo que hacer? Separarlo del agua. Y como es una mezcla, la fuerza más intensa que interviene ahí es ion dipolo. Listo, señores, tiene la respuesta. También pregunta de examen de admisión de la agraria. ¿Qué fuerza tienes que vencer para que el cambio de estado de la materia se produzca? Ya está. Mira, ya tiene 2 preguntas tipo agraria. Esa de acá también vino en agraria. ¿Por qué el hielo flota en el agua? ¿Cuál es tu duda? ¿Las moléculas polares son heteronucleares? Las que son diatómicas. Sí. Las que son diatómicas, sí. El H2SO4 es polar, Francesco, es polar. Es polar. Polar. Tiene el OH, es polar. Las moléculas diatómicas que son heteronucleares porque son núcleos distintos, diferentes, son polares. Pero esta no, este es homonuclear. Yodo es homonuclear. Bromo 2 es homonuclear, porque está formado por 2 núcleos iguales, apolar. Pero si tú pones, por ejemplo, si pones HF, HCl, HBr, son heteronucleares, pero son diatómicos. Esos son polares. Pregunta, ¿por qué el hielo flota en el agua? Observen, tengo agua en estado líquido. Tengo el agua en estado líquido. Voy a agregarle el hielo. Y el hielo no se va a hundir. ¡Plac! Ustedes pueden ver que el hielo está flotando. ¿Por qué el hielo flota en el agua? ¿Por qué el hielo flota en el agua si los dos son agua? Por densidad. ¿Quién tiene mayor densidad? ¿El agua líquida o el agua sólida? ¿Quién tiene mayor densidad? ¿El agua líquida o el agua sólida? El agua líquida. Pero eso es físicamente. Si queremos explicar químicamente, el hielo, cuando ustedes vean un cubito de hielo, van a ver puros espacios libres. No lo pueden ver ahí, pero si ustedes ven un cubito de hielo, van a ver en su interior muchos espacios libres, porque son vacíos. El hielo forma 6 puentes de hidrógeno. 6. Pero esos 6 puentes de hidrógeno no van al medio, deja vacío. Van hacia los extremos. Razón por la cual en la parte central queda vacío. Eso hace que pese menos, por eso es menos denso. En cambio, el agua líquida forma 4 puentes de hidrógeno entre sus moléculas. Pero hay una diferencia, que esos 4 puentes de hidrógeno van al centro. Por eso que en el líquido se ve la materia uniforme. En el hielo no. Si tú ves un cubito de hielo vas a ver algunas rajaduras, pero espacios que son vacíos. Porque los puentes de hidrógeno no van al centro, van hacia los extremos. Entonces, lo que sucede aquí es que el hielo flota en el agua, porque vuelvo a repetir, en el agua líquida, aquí se forman 4 puentes de hidrógeno entre ellos, pero esos puentes de hidrógenos van hacia el centro de la molécula, hacia el centro del líquido.
Los puentes de hidrógeno que se forman en el líquido van hacia el centro. En cambio, en el hielo no. En el hielo, los puentes de hidrógeno van hacia los extremos, hacia arriba, hacia abajo, pero no al medio, dejando vacío. Entonces, como el hielo deja vacío, es menos denso. En cambio, el agua líquida es más denso. En el hielo se forman 6 puentes de hidrógeno. En el agua líquida, 4 puentes de hidrógeno. Pero la diferencia está en que en el hielo los puentes de hidrógeno van hacia los extremos. En el medio queda vacío. Si ustedes ven un hielo, a ver. Bueno, ya no queda mucho de hielo. Es bien difícil que lo vean, ¿no? Es bien difícil, no se va a ver, ¿no? Pero va a tener espacios vacíos. Esos espacios vacíos, ¿qué te dan? Los espacios vacíos te van a decir, que es libre, que no hay nada. Por eso se hace menos denso, porque los puentes de hidrógeno van hacia los extremos. En el agua líquida no, los puentes de hidrógeno que son en menor cantidad van hacia el centro del líquido. Entonces la hace ser más denso que el hielo. Por eso flota en el agua. Esa es la razón por la cual los témpanos de hielo llamados iceberg, los iceberg, flotan en el mar siendo témpanos que pesan toneladas, porque pesan toneladas, pero no se hunden por la misma razón del hielo, tiene vacíos y hace que sea menos denso que el agua de mar, por eso flota. Segundo, ¿qué gases se pueden licuar fácilmente? Los gases que tengan menor fuerza interna, o sea, los gases que tengan fuerza del hondo. Me refiero a moléculas apolares. Porque si un gas tiene dipolo-dipolo, muy difícil que se licúe. Yo no digo que es imposible, pero muy difícil. He dicho los que se licúan fácilmente. Y los que se licúan fácilmente son los que ofrecen menos resistencia entre sus moléculas. ¿Quiénes son? Los que presentan moléculas apolares. ¿Por qué? Porque la única fuerza que interviene es London. Entonces, ¿qué significa licuar un gas? Que el gas se convierte en líquido. Entonces, ¿qué tienes que hacer con los gases que están separados? Los atraes. Y como la fuerza es débil, los atrae con facilidad. Y cuando los tienes cerca, se licúa. Pero en unas moléculas polares es muy difícil atraerlos. Muy difícil. Por eso que ¿quiénes son los gases que se licúan fácilmente? Los que presentan moléculas apolares. ¿Por qué? Porque solo tienen fuerza del hondo. Los gases que se licúan fácilmente son los que presentan moléculas apolares. Porque solo tienen London. O la presencia de London. Profe, entonces, ¿qué gases se pueden licuar fácilmente? Todos los gases diatómicos. Oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, cloro, flúor, CO2, SO3. Entonces, todos aquellos gases que presentan apolaridad entre sus moléculas son más fáciles de licuar. Y tercera y última pregunta. ¿Quién es más volátil? Ya, ¿qué cosa es la volatilidad? Es cuando un líquido se convierte en vapor intempestivamente, rápidamente, sin aumentar temperatura. O sea, temperatura ambiental. La volatilidad, volátil es que un líquido se convierte en vapor solamente a temperatura ambiental, bruscamente, intempestivamente, a temperatura ambiental. Entonces, imagínense que ustedes tienen un frasco con un líquido, lo destapan, te vas a la esquina a comprar tu pan, cuando regreses, el líquido se convirtió en vapor solito. ¿Debido a qué? A que es volátil. ¿Y por qué es volátil?
porque se ha convertido en líquido a vapor sin calentar, solo con la temperatura ambiental. ¿Y por qué pasa eso? Porque las fuerzas que unen a sus moléculas son fuerzas débiles. Porque si fueran fuerzas más intensas, hay que calentar la sustancia para convertirlo en vapor. Entonces la pregunta es, ¿quién es el más volátil de los tres? El éter. ¿Por qué? Porque el éter forma moléculas polares. El agua no. El agua tiene puente hidrógeno. Es una fuerza muy intensa entre sus moléculas que las une. Por eso que cuando tú quieres convertir el agua en vapor, ¿qué tienes que hacer? Hervirlo. Por eso lo pones a calentar. Para romper la unión de sus moléculas en el estado líquido, llamado puente hidrógeno, entra la energía y las moléculas que están unidas se comienzan a separar. ¿En qué se convierte? En vapor. Pero tiene que aplicarle temperatura. Por eso, porque tiene puente hidrógeno. Alcohol también forma puente hidrógeno. Entonces, en estas hay que calentar las sustancias para que se convierta en vapor. Pero el éter no. ¿Por qué al éter lo unen fuerzas débiles? Londo, porque son apolares. Entonces, como son fuerzas débiles, la temperatura ambiental, solo con la temperatura ambiental, se encarga de separar su molécula que está en estado líquido y convertirse en vapor. Y esto tiene una explicación más. El éter se volatiliza rápidamente porque tiene una alta presión de vapor. Por eso necesitas calentarlo. El agua no se volatiliza fácilmente. Por eso hay que calentarlo. ¿Por qué? Porque tiene una baja presión de vapor. Por eso es que hay que calentarlo para elevar su presión de vapor y se convierte en ese estado. Vuelvo a repetir. Si nos preguntan quién es el más volátil, el éter. ¿Cuál es la razón? La razón es la siguiente. Que de los tres, la fuerza más débil que une es al éter. Son apolares. Entonces, si yo tengo tres recipientes, y una contiene alcohol, agua, alcohol y éter, ya está. Ya, entonces aquí hay agua, H2O, acá hay alcohol, C2H5OH es la fórmula de alcohol, y acá hay éter. Por si acaso la fórmula del éter es C2H5 o C2H5. ¿Ya? Entonces, de los tres, el que forma puente hidrógeno es el agua, pero un puente hidrógeno de mayor intensidad, ¿no? Más puente hidrógeno que él. Y él forma el hondo, porque son apolares. Entonces, la sustancia que tiene menor fuerza entre sus moléculas es porque tiene alta presión de vapor. O sea, el éter tiene alta presión de vapor. Alta presión de vapor. Entonces la pregunta es, si el éter, que está formado por moléculas apolares, y que la única fuerza que las une es Londo, esa alta presión de vapor significa que ya necesita calentar la sustancia, porque el solo hecho de tener alta presión de vapor, sus moléculas originan una reacción interna que las obliga a convertirse en líquido a vapor solamente con la temperatura ambiental. Pero el agua no, porque el agua tiene entre sus moléculas una fuerza muy intensa que las une. Y esa fuerza intensa que las une hace que la presión de vapor sea baja. Y por eso, como tiene una baja presión de vapor, hay que calentarlo. Como tiene una baja presión de vapor, hay que calentarlo. Hay que calentarlo para que se convierta en vapor.
Entonces, de los tres, el más volátil, el éter. ¿Y entienden la respuesta a la pregunta? Entonces, ¿qué significa la volatilidad? Convertirse un líquido en vapor a temperatura ambiental. No necesitas calentarlo. No necesitas calentarlo. Entonces, cuando un líquido se convierte en vapor a temperatura ambiental intempestivamente, bruscamente y rápidamente, le está diciendo que ese líquido es volátil. Pero debido a qué, profe, no entiendo por qué es volátil. Ya entendí que se convierte en líquido vapor bruscamente a temperatura ambiental, pero no entiendo por qué. Por dos razones. La primera es que la fuerza que une sus moléculas, que son apolares, son fuerzas débiles. Son fuerzas muy débiles que las unen. Por eso tiene alta presión de vapor. Y si tiene alta presión de vapor, ¿por qué la vas a calentar? Solo se va a convertir en vapor. No necesitas calentarlo. En cambio, el agua, tú y yo sabemos que el agua líquida, porque este es el líquido, porque estoy volatilizando, está pasando de líquido a vapor, sabemos que el agua líquida tiene puente de hidrógeno, una fuerza muy intensa intermolecular. Entonces, como tiene una fuerza muy intensa que une a su molécula de agua en estado líquido, y yo quiero separar al líquido de sus moléculas para que ocupe más espacio y se convierta en vapor, ¿qué tengo que hacer? Romper y vencer la fuerza que une su molécula que es puente de hidrógeno. Y para hacerlo, ¿qué? Meto mi mano y lo separo. ¿Cómo va a meter mi mano y separarlo? Tengo que calentar a la sustancia. Por eso, ¿cuál es el punto de ebullición del agua? A nivel del mar, ¿cuál es el punto de ebullición del agua? ¿El agua a los cuántos grados hierve sobre el nivel del mar? Dilo, cultura general. Cultura general, 100 grados Celsius, ¿ya ves? Hay que calentarlo, pues. Hay que calentar el agua para que se convierta en vapor. ¿Pero por qué 100? Porque el punto de ebullición es la temperatura a la cual el agua se convierte en vapor a la presión atmosférica. Sobre el nivel del mar es 100 grados Celsius. Ándate a Ticlio, 4.400 metros sobre el nivel del mar, y fíjate si el agua llega a 100 grados. No, llega a 72 nada más. Porque a menor presión atmosférica, menor punto de ebullición. Esa es la ley de la física, la ley natural de la ciencia. El agua hierve a menor grado en la sierra que en la costa. Porque aquí soporta una columna de aire intensa. Entonces, quiero que entiendan lo siguiente, porque todo esto es fuerza intermolecular. Todo eso que sucede a tu alrededor, mamá, el agua está hirviendo. Y tú le, ¿por qué? ¿Por qué está hirviendo el agua? ¿Por qué? ¿Truco? ¿Magia? ¿Hay alguien que está haciendo hervir el agua? Tú solamente has puesto a calentar el agua. ¿Pero por qué está hirviendo? Porque el agua se está convirtiendo en líquido a vapor. Yo te hago una pregunta. ¿Todo el agua se convierte en vapor cuando hierves el agua? No. No, porque no estás hallando el punto de ebullición. Estás hirviendo el agua, ¿no? Porque cuando llega a 100 grados, ya no hay agua. Ahí está el líquido, se convierte todo en vapor. Pero eso no se logra, por eso solamente está hirviendo el agua. Está convirtiendo la parte superior del líquido en vapor. Pero todo el resto sigue siendo líquido, porque se ha calentado, nada más. Entonces, una cosa es evaporar, otra cosa es ebullir y otra cosa es volatilizar. Los tres son cambio de líquido a vapor, pero evaporar es solamente la parte superficial, el resto sigue siendo líquido. Ebullir es convertir todo el líquido en vapor. Y volatilizar también, pero a diferencia de la ebullición, que lo calientas, acá no lo calientas. Dharma, eso te pasó por acá la... Es que claro, es que es vapor caliente. Claro que te va a quemar. La chica que usan acetona. La chica que usan acetona. Acetona. Ya, si tú te compras una acetona, obviamente que sea acetona, pues, ¿no? No cualquier esmalte, no cualquier quita esmalte, ¿no? Ya, si tú compras una botellita de acetona y la dejas destapada, te vas a dar cuenta que en poco tiempo la acetona queda así, está por acá. ¿Ha desaparecido? La materia no desaparece. La materia no desaparece.
La acetona se ha volatilizado nada más. Parte de su líquido se ha convertido en vapor, pero no desaparece. No hay materia que desaparezca en el universo, no existe. La materia solamente se crea y se transforma. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Se ha volatilizado nada más. ¿Por qué? Porque tú sientes el olor. Entonces tú dices, oye, ¿dónde está? A ver, cuando tú vas a una reunión, bueno, ahorita no se puede ir, ¿no? No se puede ir. Pero si tú vas a una reunión donde la gente ha estado libando chela o licor, ya, pero tú llegaste tarde, ya no hay licor, no hay nada. Pero siente el turrón de la gente, siente todo el olor que bota la gente. ¿Qué olor? Si ya no hay licor, ¿no hay? Se está volatilizando en tus pulmones. Cuando uno toma licor, bota por los pulmones. El alcohol lo va botando. Por eso se siente el olor a trago. Pero si no hay, si ya lo consumí, pero está volatilizándose. Se está volatilizando. Porque el alcohol es volátil. El alcohol es volátil. Solamente que el más volátil es el éter. Por eso pregunté quién es el más volátil. Eso explica los fenómenos, eso explica las fuerzas intermoleculares. Toda aquella propiedad física, solubilidad en el agua, volatilidad, punto de ebullición, punto de fusión, estado físico, todo eso lo explica las fuerzas intermoleculares. Esta clase que yo he hecho acá es de fuerzas intermoleculares. Para que entiendan en la vida real por qué hierve el agua a 100 grados, por qué una sustancia se volatiliza, por qué se puede licuar un gas y otro no, por qué el hielo flota en el agua, por qué se disuelve en el agua, por qué una disuelve a la otra y con la otra no se disuelve, porque lo semejante disuelve lo semejante. Lo polar a lo polar y lo apolar a lo apolar. Esas son las fuerzas intermoleculares. Esta ha sido la clase de hoy día, la segunda parte de fuerza intermolecular. Mañana nos volveremos a ver y mañana resolveremos las preguntas de todo lo que hemos visto en estas dos partes de fuerza intermolecular. Pero ya estás preparado, porque si has entendido todo lo que está acá, que es toda la teoría, y recuerda que yo siempre que hago teoría, siempre le meto su aplicación. Siempre le pongo la aplicación. O sea, para que no solamente quede la teoría y te quedes en el aire. Siempre le pongo una aplicación a todo lo que yo haga teóricamente, a todo lo teórico, le voy aplicando aplicaciones. Valga la redundancia, ¿no? Valga la redundancia. Le voy dando aplicaciones. ¿Para qué? Para que esos ejemplos prácticos te sirvan y puedas contestar las preguntas que están en tu material. ¿Alguna pregunta? Entonces mi pregunta es, ¿el oxígeno O2 se disuelve en el agua de mar? Pregunta, ¿hay oxígeno en el agua de mar? Sí. Si no, ¿cómo viven los peces? Los peces respiran debajo del agua, pero por branquias. Pero lo que respiran es oxígeno. El oxígeno no se une con el agua de mar. El oxígeno es apolar, el agua es polar. No se une. Pero están ahí interactuando con fuerza de London. Por eso es que el pez puede respirar el oxígeno. No respira el agua, el oxígeno que está presente ahí. Eso es fuerza intermolecular, muchachos. Por eso que el oxígeno que nosotros tenemos aquí en el aire no se mezcla con el vapor de agua. No se une. Porque el agua son moléculas polares. Y el oxígeno son apolares. Pero ahí, claro que hay. Muy bien. Chicos, nos quedamos acá. Mañana resolvemos la pregunta de fuerza intermolecular.